Bienvenidos una vez más a nuestro canal, El Rincón de la Alegría y las Emociones Fuertes. Si pensaban que ya lo habían visto todo, prepárense, porque hoy vamos a subir la apuesta y a sumergirnos en una historia que les va a derretir el corazón. Hoy más que nunca estoy rebosante de emoción por compartir con ustedes un evento que no solo me dejó sin palabras, sino que también me hizo creer, una vez más, en el poder del amor verdadero. Y no estoy exagerando ni un poquito. Así que si son de los que aman el romance, las sorpresas que te hacen saltar del asiento y las historias que te dejan con una sonrisa de esas que duran todo el día, abróchense los cinturones porque este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desmenuzar cada detalle, cada segundo, cada respiro de una sorpresa que se convirtió en leyenda, un momento que trascendió la pantalla y que nos recordó que el amor, cuando es genuino, puede mover montañas y hasta orquestar un flashmob de película. Y sí, lo que han leído en el título es completamente cierto. Vamos a revivir el instante mágico en que Kerem, nuestro Kerem, ese galán que nos roba el corazón con cada gesto, organizó un flashmob que dejó a su amadísima Ande y a todos nosotros con la boca abierta. Prepárense para ser testigos de una muestra de amor, creatividad y una pizca de locura coordinada que les hará suspirar. Imagínense la escena por un momento. Una de esas escenas que parecen sacadas de una película de Hollywood, donde el amor lo impregna todo, donde la música, los pasos de baile y las miradas cómplices se entrelazan para crear un momento épico. Esas escenas que te hacen preguntarte si realmente existe el amor de cuento de hadas, ese que te hace creer que todo es posible. Pues aunque parezca increíble, esto no es ficción, es una historia real que vamos a compartir juntos. Y no nos vamos a guardar ni un solo detalle. Vamos a sumergirnos en el backstage de esta sorpresa, vamos a descubrir cómo se gestó la idea, cómo se coordinaron los bailarines, cuáles fueron las reacciones y por supuesto, vamos a revivir la emoción de ese momento tan especial, ese instante que marcó un antes y un después en la historia de amor de Kerem y Ande. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción desenfrenada, quiero recordarles algo muy importante, si son nuevos por aquí y es la primera vez que se cruzan con este rinconcito de alegría, no duden ni un segundo en darle al botón de suscribirse y activar la campanita. De esta manera se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, que vienen cargados de sorpresas, noticias, risas, buena vibra y por supuesto, mucho amor. Y si ya son parte de esta gran familia, pues ya saben cuánto los quiero y cómo valoro cada uno de sus comentarios y su apoyo. Así que sin más preámbulos vamos directo a la acción. Que se levante el telón, que se enciendan las luces porque la magia está a punto de comenzar. Todo comenzó con una simple idea, una semilla de amor que germinó en la mente de Kerem. Quería hacer algo diferente, algo que trascendiera lo cotidiano, algo que quedara grabado en la memoria de Ande como una de las experiencias más especiales de su vida. Ya saben, esos gestos que hacen que tu pareja se sienta como la persona más afortunada del planeta, esas demostraciones de afecto que van más allá de lo material y que tocan el alma. Kerem no se conformaba con una simple cena romántica a la luz de las velas, ni con un ramo de flores de esos que te dejan sin aliento, no. Él quería algo grandioso, algo épico, algo que la sorprendiera de verdad, que la dejara sin aliento, que la hiciera suspirar y que le demostrara, una vez más, lo inmenso que era su amor por ella. Y fue así, en medio de esa búsqueda por la sorpresa perfecta, que la idea de un flashmob comenzó a tomar forma en su mente, como una pieza de un rompecabezas que encajaba a la perfección. Claro está, que esta idea, aunque maravillosa, no sería fácil de materializar. Como dicen por ahí, el amor lo puede todo, pero también requiere de mucho esfuerzo, dedicación y planificación. Y Kerem estaba dispuesto a darlo todo para que este momento fuera absolutamente perfecto. Lo primero que hizo fue ponerse en contacto con un grupo de bailarines profesionales, artistas de la danza con una energía contagiosa y un talento arrollador. Quería que la coreografía fuera impecable, que cada paso estuviera cargado de emoción, que la música la hiciera vibrar hasta lo más profundo y que todo tuviera un aire de magia y romanticismo, como si fueran los protagonistas de un cuento de hadas moderno. Los bailarines, al escuchar la idea de Kerem, no pudieron evitar contagiarse de su entusiasmo y se mostraron súper entusiasmados con el proyecto. Juntos comenzaron a diseñar los pasos, a elegir la música que acompañaría la coreografía, a planificar cada detalle, desde el vestuario hasta la ubicación, cuidando que todo estuviera en armonía y transmitiera el mensaje de amor que Kerem quería expresar. Pero por ese supuesto, mantener todo en secreto fue un verdadero desafío, una misión casi imposible para alguien tan enamorado.
Kerem tuvo que transformarse en un verdadero agente secreto, un maestro del disimulo, para que Ande no sospechara ni un poquito de lo que se traía entre manos. Cada llamada, cada mensaje, cada reunión, todo tenía que ser planeado con una precisión milimétrica para no despertar ninguna sospecha. Los nervios lo consumían por dentro, pero la emoción de ver la cara de sorpresa de Ande lo mantenía motivado y le daba la energía para seguir adelante con este plan que parecía sacado de una película de espías. El lugar elegido para llevar a cabo este flashmob fue un espacio público muy especial para la pareja, un lugar que tenía un significado muy profundo en su historia de amor. Era una plaza en el corazón de la ciudad, un sitio que les encantaba visitar, donde habían compartido incontables momentos juntos, risas, confidencias, sueños y miradas cómplices. Era un lugar que guardaba los ecos de sus primeras citas, de sus paseos de la mano, de sus conversaciones hasta la madrugada. La idea era que Ande pensara que iban a dar un paseo tranquilo, como cualquier otro día, sin sospechar que la magia estaba a punto de aparecer, que un torbellino de amor y emoción la iba a envolver por completo. Los días previos al gran evento fueron un verdadero torbellino de preparativos. Los bailarines ensayaban sin descanso, perfeccionando cada paso, cada movimiento, cada gesto, para que la coreografía fuera simplemente espectacular. Kerem, por su parte, supervisaba cada detalle, desde la elección de la música hasta la iluminación, asegurándose de que todo estuviera en orden y que nada pudiera arruinar la sorpresa. El nerviosismo aumentaba por momentos, la cuenta regresiva parecía eterna, pero la emoción de ver la reacción de Ande al presenciar todo eso, era la gasolina que los mantenía motivados y con la energía a tope. Se aseguraron de que el vestuario estuviera listo, de que la música fuera la correcta y de que todo saliera según lo planeado, para que este momento fuera sencillamente perfecto. Hubo momentos de dudas, de estrés, de pequeños contratiempos que hacían temblar los cimientos del plan, pero el amor que Kerem sentía por Ande era la fuerza que les hacía seguir adelante, la luz que los guiaba en la oscuridad. La dedicación que le puso Kerem a este proyecto era digna de admiración, se notaba que quería que todo fuera simplemente perfecto, que cada detalle estuviera cuidado con el mimo que solo se le da a algo que amas profundamente. Y por fin, llegó el día tan esperado, el día en que todo el esfuerzo y la dedicación se materializarían en un momento mágico e inolvidable. Ande y Kerem se encontraron para lo que ella pensaba que sería un paseo relajante por la ciudad, un día más en su rutina, sin sospechar que el destino les tenía preparada una sorpresa que cambiaría su historia de amor para siempre. Caminaban por la plaza disfrutando del paisaje, de la brisa fresca y de la compañía mutua, ajenos a lo que estaba a punto de suceder. Y de repente, como si el universo conspirara a su favor, la música comenzó a sonar. No era una melodía cualquiera, era una canción que representaba el amor de Kerem por Ande, una de esas canciones que les hacía suspirar cada vez que la escuchaban, que evocaba sus momentos más felices y que hablaba de su conexión inquebrantable. Al principio Ande estaba un poco confundida, su mirada buscaba el origen de esa melodía que resonaba en el aire, sin entender qué estaba pasando. ¿De dónde venía esa música? ¿Por qué de repente la plaza parecía haberse transformado en un escenario de película? Poco a poco gente que parecía caminar por ahí, personas que pasaban desapercibidas, de pronto comenzaron a unirse al ritmo de la canción, como si la música los hubiera llamado a bailar. Se quitaban sombreros, chaquetas, bufandas, lo que fuera, revelando que en realidad eran parte del flashmob, bailarines camuflados que esperaban el momento indicado para entrar en acción. Empezaron a bailar con pasos llenos de energía y pasión, con una coreografía que parecía contar la historia de amor de Kerem y Ande. Los bailarines se movían en perfecta sincronía, creando un espectáculo visual simplemente increíble, un torbellino de colores, movimientos y emociones que hipnotizaron a Ande y a todos los presentes. Ande miraba todo con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que estaba presenciando, como si estuviera viviendo un sueño del que no quería despertar. Su mente trabajaba a 1000 por hora tratando de entender cómo todo esto había pasado sin que ella sospechara ni un poco, cómo Kerem había logrado organizar semejante sorpresa sin que ella se diera cuenta. La coreografía era un viaje a través de su historia de amor, una representación en movimiento de sus momentos más significativos. Cada paso, cada movimiento, cada gesto contaba una parte de su relación, como si los bailarines se hubieran transformado. O en los protagonistas de su propia película romántica. Los bailarines representaban sus momentos más felices, sus desafíos, sus risas, sus abrazos, sus miradas cómplices, sus sueños compartidos.
Era como si la historia de Ande y Kerem se estuviera representando en ese mismo instante ante sus propios ojos, como si el tiempo se hubiera detenido para que ella pudiera presenciar su propio cuento de hadas. Las emociones la invadieron por completo, desde la sorpresa inicial hasta la alegría desbordante, pasando por una profunda sensación de amor, gratitud y admiración por el hombre que tenía a su lado. Kerem, por supuesto, no se quedó fuera de la acción. En un momento crucial de la coreografía, se unió a los bailarines, como un protagonista más de este espectáculo de amor. Con una sonrisa que iluminaba toda la plaza, una sonrisa que emanaba felicidad y amor, comenzó a bailar junto a ellos, demostrando que no solo era un maestro del romance, sino también un excelente bailarín. Verlo desenvolverse con esa energía, con esa pasión, con esa entrega total, fue algo que dejó a Ande aún más embelesada, más enamorada, más segura de que él era el hombre de su vida. Ella podía ver en sus ojos el amor inmenso que sentía por ella, podía sentir la vibración de su corazón latiendo al mismo ritmo que el suyo, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, lágrimas de pura felicidad, lágrimas de emoción, lágrimas de gratitud. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de profunda alegría y de un amor que no cabía en su corazón. El clímax del flashmob llegó cuando los bailarines formaron un gran corazón en el centro de la plaza, un símbolo universal del amor, una representación tangible de todo lo que Kerem sentía por Ande. En ese instante mágico Kerem se acercó a Ande, le tomó la mano con delicadeza y ternura, y la miró a los ojos con una intensidad que le robó el aliento. Le dedicó unas hermosas palabras, palabras que nacían de lo más profundo de su corazón, palabras cargadas de amor y sinceridad. Le expresó todo su amor, le agradeció por ser parte de su vida, por iluminar sus días, por hacerlo el hombre más feliz del mundo y le dijo lo importante que era para él, que ella era su todo, su razón de ser. Ande no podía dejar de sonreír, su corazón latía con fuerza, la emoción la embargaba y las lágrimas no cesaban de caer, como si su alma también estuviera llorando de alegría. En ese instante se sintió la mujer más afortunada del mundo, la más amada, la más especial. Después de la declaración de amor, la música llegó a su fin, el telón invisible cayó y los bailarines se dispersaron entre la multitud, como si nada hubiera pasado, como si todo hubiera sido un sueño fugaz. Ande y Kerem se quedaron solos en el centro de la plaza, mirándose a los ojos con una sonrisa de oreja a oreja, una sonrisa que reflejaba el amor puro e incondicional que sentían el uno por el otro. Los aplausos de las personas que habían presenciado la escena resonaron en el aire, celebrando el amor, la creatividad, la alegría y la magia de ese momento tan especial, un instante que quedaría grabado en la memoria de todos como un testimonio del poder del amor verdadero. Los días posteriores al flashmob, la historia se viralizó por todas las redes sociales, como un reguero de pólvora que encendió los corazones de millones de personas alrededor del mundo. La gente no paraba de comentar lo romántico y espectacular que había sido todo, lo original de la idea, la perfección de la coreografía, la emoción de la música y sobre todo, el amor inmenso que Kerem le había demostrado a Ande. Muchos compartieron vídeos, fotos y mensajes de apoyo a la pareja, contagiados por su felicidad y por la magia de ese momento. La sorpresa de Kerem fue considerada por muchos como una verdadera obra de arte, una muestra de amor que iba más allá de las palabras, una forma original, creativa y llena de emoción de decir te amo. Y es que en realidad, fue eso una manera única e inolvidable de expresar el amor más puro y sincero. Ande, por supuesto, estaba en las nubes, flotando en una burbuja de amor y felicidad. No podía dejar de hablar del flashmob, de los detalles que la habían dejado sin aliento, de las emociones intensas que había sentido en ese momento. Compartió fotos y vídeos en sus redes sociales, expresando su agradecimiento eterno a Kerem por tan linda sorpresa, por hacerla sentir como la mujer más especial del universo, por demostrarle con hechos lo inmenso que era su amor. Los comentarios de sus fans y amigos fueron de alegría, emoción y admiración, todos estaban felices por ella, contagiados por su dicha, y muchos hasta confesaron haber derramado alguna que otra lágrima viendo los vídeos, conmovidos por la magnitud de ese gesto de amor. Pero lo más lindo de todo esto es que el flashmob no fue solo un espectáculo para sorprender a Ande, sino que también sirvió como inspiración para muchas otras personas, como una semilla de amor que germinó en el corazón de miles de parejas alrededor del mundo. Parejas alrededor del mundo comenzaron a inspirarse en la idea de Kerem para sorprender a sus seres queridos, buscando nuevas formas de expresar su amor, de crear momentos mágicos e inolvidables. Algunos hicieron flashmobs similares, otros tomaron la idea para crear propuestas de matrimonio de ensueño,
y otros simplemente encontraron una nueva forma de demostrar su amor, de hacer sentir especiales a las personas que amaban. El gesto de Kerem había llegado a muchas personas, generando una ola de romanticismo y felicidad que se extendió por todo el planeta. En el fondo, esta historia nos demuestra que el amor no tiene límites y que las muestras de cariño, cuando son sinceras y nacen del corazón, siempre serán bien recibidas. A veces es necesario ir un poco más allá de lo convencional para expresar lo que sentimos, para sorprender a las personas que amamos y para hacerles saber lo importantes que son en nuestras vidas. Kerem lo hizo de una manera espectacular, con una creatividad y una dedicación que nos dejaron sin aliento, pero cada quien puede hacerlo a su manera. Lo importante es que el gesto salga del corazón, que sea genuino, que refleje el amor puro que sentimos por los demás. La verdad es que este vídeo me ha dejado con una sonrisa de oreja a oreja, una sonrisa que refleja la alegría que siento al compartir estas historias con ustedes, porque creo que nos recuerdan lo hermoso que es el amor, la magia que puede crear y la felicidad que puede generar. Ver la cara de sorpresa y felicidad de Ande al presenciar el flashmob fue simplemente mágico, un momento que me quedará grabado en la memoria para siempre y estoy seguro de que este es un recuerdo que ella nunca olvidará. Y creo que nosotros tampoco. Y es que lo que hizo Kerem fue una prueba fehaciente de que los límites de la creatividad no existen cuando se trata de amor, que cuando amamos de verdad, somos capaces de mover montañas y de crear momentos únicos e inolvidables. Un flashmob como este no se ve todos los días y la dedicación, el esfuerzo y el amor que le puso, lo hacen aún más especial, más valioso y más inspirador. Es una invitación a que nos animemos a hacer cosas diferentes por nuestros seres queridos, a sorprenderlos, a demostrarles cuánto los valoramos y a celebrar el amor en todas sus formas, sin importar lo grande o pequeño que sea el gesto. Así que después de toda esta aventura llena de emociones, llegamos al final del vídeo, pero no al final de la historia, porque el amor de Kerem y Ande continuará escribiendo nuevos capítulos llenos de magia. Si les ha gustado tanto como a mí, si les ha emocionado, inspirado y hecho suspirar, no olviden compartirlo con sus amigos y familiares, para que todos puedan ser testigos de esta increíble historia de amor, para que se contagien de su felicidad y para que se inspiren a demostrar su amor de formas únicas e inolvidables. Y si tienen alguna historia parecida, alguna sorpresa romántica que hayan planeado o recibido, o alguna idea de cómo sorprender a su pareja, no duden en dejarla en los comentarios, me encantaría leerlos, conocer sus historias y compartir sus experiencias. Y ahora, recapitulando un poco para que no se nos escape ningún detalle, hoy vimos cómo Kerem organizó un flashmob espectacular para sorprender a Ande en su ciudad, un evento lleno de emoción, creatividad, pasión y, por supuesto, mucho amor. Pudimos presenciar la preparación minuciosa, la coreografía impecable, la música que nos hizo vibrar, la reacción de Ande que nos conmovió y todo lo que vino después de ese momento inolvidable, el eco del amor que resonó en el corazón de todos. Fue una muestra de amor que nos hizo suspirar, que nos recordó que el amor es la fuerza más poderosa que existe y que nos inspiró a buscar nuevas formas de demostrar nuestros sentimientos. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo, por dejarnos compartir esta historia de amor que nos ha llenado el alma y por ser parte de esta gran familia. De verdad que su apoyo es muy valioso para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que los haga feliz, que los inspire, que los emocione y que los recuerde que el amor siempre vale la pena. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a nosotros, que les haya servido de inspiración para demostrar su amor a las personas que más quieren y que les haya recordado que la magia existe y que el amor es capaz de crearla. Antes de despedirnos, quiero invitarlos a que nos dejen sus comentarios, que compartan sus opiniones y que nos cuenten qué les pareció este flashmob, si alguna vez han hecho algo similar, o si tienen alguna idea de cómo sorprender a sus seres queridos. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y siempre nos encanta leer sus opiniones, aprender de sus experiencias y compartir sus historias. Y por supuesto, no se olviden de compartir el vídeo, darle me gusta y suscribirse al canal para que no se pierdan ningún contenido a que sigamos creando juntos momentos mágicos y llenos de amor. Y ahora sí, con el corazón lleno de alegría, amor y esperanza, me despido de ustedes, mi gente maravillosa. Los quiero un montón. Recuerden que el amor es la fuerza que mueve el mundo, que ilumina nuestro camino y que nos impulsa a ser mejores, así que vivan cada momento con intensidad, demuestren su cariño a las personas que los rodean y no tengan miedo de expresar lo que sienten. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden dar like, compartir y suscribirse al canal para más contenido como este. Hasta la próxima y no olviden, el amor siempre gana.